importancia de vivir una vida en el Espíritu. ¿Sabe? Nos estamos acercando al final de este año 2023 y si Dios lo permite vamos a entrar al año 2024. Vamos a pasar un año más si así Dios lo quiere. Las cosas cada día se ponen peores, como decimos por ahí. Yo compartí en la mañana de la situación que está aconteciendo en Medio Oriente con la nación de Israel. Y sabe, todo esto es parte del tiempo profético que Dios ha establecido a través de su palabra. Y usted tiene que entender que Israel, la nación de Israel, es el reloj profético de Dios. Todo lo que sucede en Israel tiene que ver con los últimos tiempos. Y lo que hoy está pasando actualmente con la nación de Israel en este fin de semana, en esta semana que pasó, tiene que ver con esa preparación de los últimos tiempos. Y por eso el Espíritu Santo de Dios ha preparado a la iglesia está preparando a la iglesia para que la iglesia ocupe el lugar, ocupe la posición que Dios le ha dado tanto en lo natural como en lo espiritual y pueda ser un portavoz de la palabra de Dios en estos últimos tiempos, porque el reloj de Dios se está acabando. Usted conoce porque ha leído las escrituras, la palabra dice que Jesús va a volver de nuevo. Jesús va a tener dos apariciones. La primera no va a ser visible a todo ojo humano, Él va a venir en las nubes y dice la escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que quedemos vivos y hayamos sido obedientes a la palabra de Dios seremos arrebatados. Esa es la primera aparición de Jesús. La segunda aparición es donde todo ojo le verá cuando Jesús ponga sus pies en esta tierra y todas las naciones, todos los pueblos, toda la gente se va a dar cuenta que Jesús es real, que Jesús vive. Pero ¿qué cree? Esa aparición de Jesús ya no va a ser para salvación, ya va a ser para condenación, porque Jesús va a venir a declarar el final de esta tierra y de todas las personas que existen o que existan todavía sobre la faz de la tierra. Para ese entonces una tercera parte de la humanidad ya va a dejar de existir y 2/3 partes van a pasar con la misma suerte por no haber creído en la fe del Hijo del Hombre. Antes de predicar la palabra, quiero hacer una oración. Por favor, ahí en su lugar, incline su rostro, ponga su mano en su corazón y quiero orar porque estamos casi concluyendo esta serie que se llama En el Espíritu y el Señor quiere hacer algo. Amado Padre, en primer lugar te doy la gloria, Señor, porque tú eres quien ha traído estas revelaciones, ha traído estas palabras y ha traído estas enseñanzas, Señor, domingo tras domingo, martes tras martes, mi amado, acerca de la importancia de vivir una vida en el Espíritu. Señor, tus hijos han escuchado tu palabra, porque cada mensaje ha venido de tu corazón, Señor, y no, Padre mío, de mi alma, no, Padre mío, de mi entendimiento. Oro, Señor, para que cada palabra que ellos han escuchado, Señor, produzca en ellos, Señor, los frutos que tú quieres y de esta manera vivan la vida que tú deseas, Señor, de toda gloria. Oro para que el mensaje de esta mañana, Señor, que va, Padre mío, a ser el primero de algunos otros mensajes con los que voy a cerrar esta serie, que sean los que más impacten su corazón y que sean los que más frutos produzcan en sus vidas, Señor amado. Oro para que tengan un corazón entendido y un corazón humilde, Señor, para recibir su palabra, mi amado, y tú puedas, Señor, actuar y obrar en la medida en que tú quieres, Señor mío. Me abandono en esta mañana delante de tu gracia, reconociendo mi incapacidad de predicar tu palabra, Señor mío, porque toda revelación, Señor, toda buena dádiva y todo don perfecto procede de ti, Señor amado. Padre, sea la gloria dada a ti en esta mañana en todo lo que acontecerá, porque tú lo mereces. Tú eres bueno y tú eres fiel, mi Padre. Te adoramos, Señor mío, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús, y amén. Como hablé en esta mañana, quiero continuar hablando acerca de la importancia de vivir una vida en el Espíritu, porque al comienzo yo le hablaba que dentro de la iglesia contemporánea existen dos clases de cristianos, y no es de que nosotros hagamos esa separación. Con la Biblia le he fundamentado esta separación y le he enseñado que es real, que existe. Y existen dos clases de cristianos: los cristianos espirituales y los cristianos carnales. ¿Sí? Yo le hacía la diferencia cuando hablo de un cristiano carnal. No hablo de un cristiano que está pecando, que se deleite en el pecado. La Biblia nos enseña que un cristiano carnal es una persona común,
que no hace ninguna diferencia, que vive una vida en Cristo, sí cree en Cristo, sí cree en el Evangelio, cree en la salvación, pero sus creencias no hacen ninguna diferencia. O sea, su vida se enfoca en vivir, en convivir, en trabajar, en producir, en disfrutar, en conseguir, y de ahí no hace ninguna otra diferencia. Estos son los cristianos carnales, comunes, que se pueden poner alrededor de 5 personas más y no se nota ninguna diferencia, ¿no? A lo mejor usted le ha pasado, usted que conoce la palabra, usted que es un hijo de Dios, de repente se encuentra alguien en su trabajo, en su colonia, se encuentra alguien en la escuela, donde quiera que usted lo vea, y jamás se da cuenta que es cristiano, hasta que después entre las pláticas sale por ahí el tema que dice, pues yo también soy cristiano, y uno dice, ¿a poco? Pues yo también. Y tanto tiempo que estuvo al lado de esa persona y nunca se dio cuenta. ¿Por qué? Porque nunca hizo una diferencia. Usted no vio nunca algo diferente a esa persona que le dijera, esta persona es cristiana, es un hijo de Dios, es una hija de Dios, porque ha hecho una diferencia. Están los cristianos espirituales. ¿Quiénes son los cristianos espirituales? Los que son la luz y la sal de esta tierra, los que viven para hacer una diferencia, los que hablan de Cristo, los que son misericordiosos, compasivos, dadivosos, los que se niegan a sí mismos por otros, hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de predicación, hombres y mujeres de evangelismo, hombres y mujeres que procuran la vida de otros, ayudan a otros, hacen una diferencia. Y la gente que lo recibe no solamente recibe lo que tienen que dar, sino que sienten y perciben algo diferente en esas personas. No sé si a usted le ha pasado, pero a lo mejor usted ha orado por alguna persona y ha orado por mucha gente, y mucha gente dice, ¿sabes qué? Algo sucedió, algo diferente aconteció. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes, espirituales. Una realidad, una triste realidad, mi hermano, que vivimos en nuestro tiempo, es que la iglesia de Jesucristo se está volviendo más una iglesia común que una iglesia espiritual. Usted se va a encontrar con un montón de cristianos inconformes con su iglesia. Es que allí no hay amor, es que ahí no se predica la palabra, es que quién sabe qué hacen con el dinero y esto y aquello y demás. Cristianos comunes que no se preocupan por hacer una diferencia, que no se preocupan en venir a la casa del Señor a ser fortalecidos, a ser enseñados, a recibir el Espíritu de Dios, para después salir de estas paredes y compartir todo lo que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Este es el contexto de la iglesia. Hace poco estaba participando en un congreso de varones en una iglesia muy reconocida aquí en el estado. Y conozco al pastor principal de la iglesia, amigo mío, y conozco a su equipo de liderazgo, mi hermano. Y sabes, una iglesia que realmente hace una diferencia. Dejen prender la luz porque está un poco oscuro aquí, ¿no? Es una iglesia que hace una diferencia. Y sabe, yo fui al baño, y no estoy quemando a nadie, por eso no digo ni nombres, pero es una realidad. Yo fui al baño, ¿no? Porque tuve la necesidad, y estaban 2 líderes principales de esa iglesia. Y sabe, yo antes de entrar me encontré un hermano, lo saludé, pero estaba escuchando lo que estaban hablando. Y sabe, siendo 2 líderes principales de la iglesia y siendo una iglesia muy importante, una iglesia que usted va y dice, aquí está la gloria de Dios, y se ve el trabajo que ellos hacen, estaban hablando mal de la iglesia, estaban hablando mal de los pastores. Y ahí ya uno puede decir, es que pues tiene razón porque nada pasa. O sea, es una iglesia relevante. Y aún así estaban hablando mal. ¿Por qué? Porque es gente común y con liderazgo importante en la iglesia. Le estoy hablando de gente que está al lado del pastor, no de gente que es colaborador del pastor, gente que está al lado del pastor. Y estaba hablando mal, y ellos me conocen también. Y cuando yo entré al baño, inmediatamente se callaron y se salieron del baño. ¿Por qué? Porque ellos sabían que están mal. Cristianos comunes que no hacen ninguna diferencia, que no muestran verdaderamente el evangelio de Jesucristo con su estilo de vida. Mis amados, a lo largo de esta serie usted ha escuchado principalmente de parte mía. Yo sé que todos los que predican la palabra han sido guiados por el Espíritu para hacerlo, pero quiero hablar específicamente de parte mía. Usted ha recibido muchos mensajes que tienen que ver con la importancia de andar en el Espíritu. Mensajes que, si usted los recibió con humildad y con mansedumbre, están produciendo en su vida un crecimiento integral. ¿Cómo darme cuenta si la palabra predicada realmente está entrando en mi corazón y está penetrando mi alma? Cuando yo crezco. Si yo no crezco, si sigo en la misma condición, sigo con el mismo estilo de vida, la misma forma de pensar, los mismos afanes, las mismas situaciones,
La palabra no está entrando en su corazón. Como dirían nuestras mamás, nuestras hermosas mamás, usted está como nosotros cuando éramos niños. La palabra le entra por aquí, pero le sale por acá, porque no está produciendo nada. Cuando la palabra realmente entra en el corazón, produce algo inmediatamente en su vida. Produce algo en su forma de actuar, en su forma de vivir, en su forma de pensar. Algo cambia inmediatamente. ¿Por qué? Porque la palabra tiene esta capacidad. La palabra trae transformación. La palabra muda. La palabra no solamente llena la mente de ideas, de conocimientos, de principios. La palabra produce un cambio integral en la vida de cada uno de nosotros. El propósito de andar en el Espíritu no es solamente que nosotros tengamos más conocimiento bíblico, ni que nosotros seamos mejores en lo que hacemos. La importancia de andar en el Espíritu es tener un crecimiento integral en todas las áreas de nuestra vida. Que usted crezca como persona, que usted crezca como padre o como madre, que usted crezca como esposo o como esposa, que usted crezca como colaborador del reino de los cielos, que usted crezca inclusive como ciudadano de México. Hay un crecimiento integral. Que usted crezca en sus emociones, mi hermano. Es una realidad que una de las áreas en las que más tropiezan los cristianos son en sus emociones. De repente les entra el espíritu de la chilindrina y están chilli y ya no quieren saber nada de Dios. Y de repente les entra el del chapulín colorado y dicen: no contaban con mi astucia. O sea, mi hermano, es una volatilidad increíble. ¿Y por qué sucede esto? Porque no vivimos una vida en el Espíritu. Cuando uno vive una vida en el Espíritu, las emociones viven bajo control. Las emociones ya no controlan nuestra vida. El Espíritu es el que controla nuestras emociones y podemos vivir estables. Santiago dice que el hombre de doble ánimo, ¿quién es el hombre de doble ánimo? El que está todo chueco en sus emociones. Dice, es como las olas del mar. Unas veces está hasta acá y otras veces está hasta acá. O como la hoja que lleva el viento, no sabe ni para dónde va, no sabe ni lo que quiere. ¿Por qué? Porque no vive una vida en el Espíritu. En los últimos mensajes, mis amados, hemos estado hablando específicamente del capítulo 8 del libro de Romanos, ya que capítulo es un pasaje clave que nos enseña acerca de andar en el Espíritu, y por eso quiero continuar desmenuzando el pasaje de Romanos capítulo 8. Así que, ¿a dónde vamos a ir? A Romanos 8, acompáñenme a Romanos capítulo 8, porque vamos a continuar desmenuzando este capítulo precioso acerca de la importancia de vivir una vida en el Espíritu. Quiero que empecemos a leer a partir del versículo número 31, Romanos 8, versículo 31 hasta el versículo del número 34. Si usted no trae Biblia, háganoslo saber para hacerle llegar una, y si no, aquí también van a estar los versículos en la pantalla, si usted tiene algún problema con la vista, para que también pueda leerlos. Romanos 8:31 comienza la escritura diciendo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. El apóstol Pablo, en estos últimos versículos, y vamos a terminar de estudiar Romanos 8 en los siguientes mensajes, en estos últimos versículos nosotros nos vamos a encontrar con una conclusión de toda la enseñanza que Pablo nos da en versículos anteriores. Yo quise hacer un listado de todas las predicaciones que he estado transmitiendo, pero ya cuando me di cuenta del tiempo estudiándolo dije: no, voy a aventar 1 hora y media, ¿no?, en la predicación, porque han sido muchos mensajes. Pero todos y cada uno de esos mensajes que hemos estudiado, el apóstol Pablo lo termina encerrando en una conclusión. Pablo está cerrando el capítulo 8, porque a partir del capítulo 9 hasta el capítulo número 16 de Romanos, el apóstol Pablo nos empieza a enseñar acerca de nuestra responsabilidad que tenemos al vivir en el Espíritu. Por eso Pablo termina el capítulo 8 con una conclusión muy poderosa.
Y déjeme decirle que el apóstol Pablo comienza esta conclusión con estas primeras palabras dichas en el versículo 31. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En esta primera frase que dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿De qué está hablando Pablo? De toda la enseñanza que nos arroja Romanos capítulo 8. O sea, Pablo, no soy yo, es Pablo, echen la culpa a Pablo. Y más, ni siquiera es Pablo, es el Espíritu Santo, ¿no? Ya nos aventó pedradas, melonazos, sandías, papayazos, lo que usted guste y mande. Y dice, bueno, ya estás bien sangrado, ya te llegaron las pedradas, ya estás entendiendo. Dice, ahora todo esto, ¿por qué era? ¿Para qué es necesario toda esta enseñanza? ¿Por qué es importante que entendamos todo esto? Y Pablo termina la conclusión diciendo esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Otra versión, Palabra de Dios para Todos, dice: si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Pablo termina toda esta enseñanza diciendo: ¿por qué es necesario andar en el Espíritu? Porque andar en el Espíritu es una victoria garantizada, es una victoria segura. De hecho, así se llama el tema que tengo para compartir el día de hoy. Se llama andar en el Espíritu, una victoria segura. Yo muchas veces le he dicho, a veces uno le pregunta a los hermanos, ¿cómo estás? Y los hermanos sacan la típica frase que ya son más eslogan que realmente realidades, ¿no? Dice, bendecido, prosperado y en victoria. Y dices, ah, caramba, qué espiritual mi hermano, ¿no? Quiero juntarme más con él, con ella. Pero uno empieza a ver su vida, uno empieza a profundizar en su vida y uno dice, pues victoria en dónde, mi hermano, porque esto está bien torcido. O sea, victoria en dónde, si vives en rebeldía, no obedeces al mandato de Dios, no cumples con lo que tienes que hacer, no aportas. O sea, ¿cómo dices que vives una vida en victoria? ¿De dónde? No, porque Cristo es mi Señor. O sea, sí está padre, Jesús nunca va a dejar de ser tu Señor, pero el hecho de que Jesús sea tu Señor no quiere decir que tú vivas una vida victoriosa. Porque para vivir una vida victoriosa nosotros necesitamos poder vivir una vida en el Espíritu. Nuestra más grande victoria es andar en el Espíritu, porque esta es la vida victoriosa, o esta es una vida de vencedores. Cuando usted y yo vivimos una vida en el Espíritu, es cuando tenemos asegurada, garantizada una gran victoria. Porque déjeme decirle que hemos estudiado que andar en el Espíritu es andar en la perfecta voluntad de Dios. Ya no se mezclan nuestras voluntades. O sea, aquí sí te obedezco, pero aquí no. No, muchos de nosotros hoy obedecemos al Señor y nos congregamos como dice la Escritura, amén. Por eso usted está aquí, pero mañana su obediencia ya está mezclada. Si me da tiempo, hago lo que Dios quiera. Si no tengo mucho trabajo, hago lo que Dios dice. Si me da oportunidad, hago lo que Dios me manda. Pero si no, la frase típica de los cristianos: Dios sabe. ¿Dios sabe qué? Hermano, andar en el Espíritu es, y lo estudiábamos hace poco, es una obediencia total a la palabra de Dios. No es parcial, no es cuando me conviene, no es cuando pueda, no es cuando yo quiera, es cuando Dios diga. Entonces ese es el problema de muchos de nosotros, por lo cual somos gente tan común, que muchas veces pensamos que porque un día a la semana obedecemos a Dios, ya toda la semana la tenemos ganada, y no funciona así. Usted tiene que obedecer todos los días a Dios: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Porque de nada le sirve que usted obedezca un domingo si 6 días a la semana no lo obedece. De nada sirve que usted se esfuerce un domingo si 6 días a la semana no se esfuerza. Es en vano. Es como si yo le dijera, y lo hemos hablado muchas veces desde este púlpito: coma solamente los domingos hasta que la panza le crezca así, como esos perritos de feria cuando comen mucho, ¿no? Y después ya no come en la semana. A ver cómo le va. Finalmente ya comió el domingo, ¿para qué comer en la semana? Si ya comimos el domingo. Y eso es muchos de nuestra mentalidad: yo obedezco a Dios el domingo, pero si no lo obedecemos entre semana, de nada sirve que lo obedezcamos en el domingo. Y cuando nosotros no vivimos una vida en el Espíritu, mi hermano, usted y yo vamos a mezclar voluntades. Y déjeme decirle que bíblicamente hablando, una de las cosas que Dios más abomina son las mezclas. Por eso en la Escritura la vestidura de los sacerdotes tenía que ser de una sola pieza, incluidos sus calzones.
una sola pieza, no podía haber añadidura. Dios abomina las mezclas. Cuando usted y yo, hermano, mezclamos nuestra voluntad con la voluntad de Él, esto es abominable para Dios. Abominable, escuche bien lo que le estoy diciendo. No dice Dios se siente mal, está triste. Es abominable. A Dios no le gustan las mezclas. Por eso el Señor dice que Él es un Dios celoso. ¿Qué significa esto? Dios dice: nosotros somos su pueblo y solo le pertenecemos a Él, a nadie más. Dios no nos comparte con nadie. Alguna vez prediqué esto, ¿no? ¿Usted compartiría a su esposa, a su esposo? Yo creo que no. Si usted está coherente y es una persona integral, no lo haría. Entonces Dios tampoco comparte a su novia con nadie. Dios no comparte a su iglesia con nadie, porque es suya. El vivir en una vida en el Espíritu, mi hermano, nos garantiza una victoria, porque ya no va a existir enemigo, problema, adversidad o persecución que pueda vencernos. Si usted y yo verdaderamente queremos vivir una vida victoriosa, es necesario andar en el Espíritu. La Biblia nos enseña, mis hermanos, que los espíritus malignos y el mundo pueden influenciar en nosotros, aún siendo hijos de Dios, si vivimos una vida en la carne. Porque muchos dicen: el pecado no tiene fuerza conmigo, no, yo vivo en el Espíritu, y ahí andan peque y peque, ¿no? Y yo explicaba esto apenas a los que están en el centro de crecimiento avanzado, el nivel más avanzado de enseñanza de la iglesia. La Escritura dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces no solamente es que haga cosas malas. Si usted sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, ya pecó, ya está pecando. Así lo dice Santiago capítulo 4 versículo 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Y por qué con tanta facilidad no solamente dejamos de hacer lo malo, sino con tanta facilidad dejamos de hacer lo bueno? Porque vivimos en la carne. Si viviéramos en el Espíritu, no tendría dificultad el que nosotros pudiéramos hacer lo que el Espíritu nos pide. Acompáñenme a Marcos capítulo 7 versículos 21 al 23. Marcos 7. ¿Qué sucede si no andamos en el Espíritu? Marcos capítulo 7 versículos del 21 al 23 dice la Escritura: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Hermano, ¿usted ha pensado mal de su pastor? ¿Usted ha pensado mal de su líder? Ese pastor nada más nos quiere todo el tiempo en la iglesia, como si pensara que yo no tuviera cosas que hacer, como a él no le importa a su familia. Mi hermano, cuidado con esto, esto está saliendo de su corazón. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. Jesús continúa con la lista: los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas de dentro salen y contaminan al hombre. Si no vivimos una vida en el Espíritu, como dirían por ahí en el mundo, ese va a ser el pan nuestro de cada día. Todos los días vamos a vivir esto. Esto lo vamos a vivir. ¿Por qué? Porque no andamos en el Espíritu. Santiago capítulo 1 versículos del 13 al 15. Santiago 1. Vámonos más adelante. Santiago capítulo 1 del versículo 13 al versículo del número 15 dice la Escritura: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. No, es que yo no hablo mal del pastor, sino es lo que el Señor me está dando. Espérame, mi hermano. Dios jamás, y escuche bien lo que le voy a decir, jamás le va a plantar un solo pensamiento en contra de una autoridad que Él ha establecido en su casa. Jamás. Esos pensamientos vienen del diablo o vienen de su propia carne. Porque Dios se maneja por principios.
y Él jamás rompe sus principios. Jamás. Si nosotros, mi hermano, no vivimos en el Espíritu, usted y yo no vamos a poder vencer todas estas cosas. Vamos a ser una y otra vez atraídos con nuestras propias concupiscencias. Ahora quiero que entienda el significado de concupiscencia. No está hablando de pecados graves. Ya le he dicho a usted y les he enseñado, aquí no estamos en la católica, que los pecados perdonables y los no perdonables, eso no aplica aquí. Pecado es pecado delante de Dios y todo pecado merece castigo. Así lo dice la Escritura. La concupiscencia tiene que ver con esas áreas de nuestras vidas que nosotros no hemos rendido delante de Dios, y por eso el pecado sigue gobernando en nuestras vidas. ¿Cuánto de usted, mi hermano, cuánto de usted, hermana, está totalmente rendido a Dios? Porque cada área de nuestra vida que no esté rendida delante de Dios, el pecado va a abundar ahí. Emociones, deseos, economía, pensamientos, cada área de nuestra vida que no rindamos delante de Dios, el pecado se va a enseñorear. Y entonces no somos vencedores. La Escritura dice, cuando uno es vencido de algo, se vuelve esclavo de eso. ¿Cómo decir soy un victorioso, soy un vencedor, si estoy siendo vencido por algo? Si estoy siendo derrotado por algo. Hermano, ¿cuántos de nosotros somos esclavos del conformismo? El Señor como iglesia nos dice, vamos, yo tengo más para ustedes, hay mucho más para ustedes, hay mucho más para esta iglesia, pero nosotros somos esclavos del conformismo. ¿Para qué? Así. Dios sabe, yo oro en mi casa, Dios sabe, mi comunión es con Dios. Usted es esclavo, mi hermano, usted no vive en el Espíritu. Para que nosotros podamos crecer, uno tiene que vencer el conformismo, uno tiene que vencer la comodidad para poder extenderse a lo que está por delante. Por eso Pablo nos toma muchas veces la alegoría de la carrera. Una carrera uno necesita esfuerzo. Los que corren, hermano, a mí me impresionan los que corren, y más los maratonistas, ¿no? Que corren kilómetros, es increíble. Yo digo, estos no se cansan, serán de metal o qué, ¿no? Yo corro de aquí a mi casa y ya me estoy muriendo, no estoy sacando el bofe. ¿Por qué, hermano? Porque para crecer, para avanzar, se requiere de un esfuerzo. Pero, hermano, yo quiero que se conteste para usted mismo. ¿Usted es esclavo del conformismo? O sea, hoy se siente satisfecho con lo que tiene cuando Dios le ha dicho, tengo mucho más para ti, tengo mucho más para hacer, y decimos, ¿para qué? Con esto está bien, hasta aquí estoy bien. No, no está bien, mi hermano, porque si Dios dice que tiene más, es porque Dios realmente quiere más para nosotros. El andar en el Espíritu, cuando usted y yo verdaderamente andamos en el Espíritu, le quitamos toda forma en la cual el maligno, así como el mundo, puedan influenciar en nuestra vida. Y solo de esta manera es que podemos tener una vida victoriosa, una vida asegurada. Déjeme decirle, mi hermano, que muchos de nosotros tenemos que vencer una cosa que el enemigo utiliza demasiado para atarnos, utiliza demasiado para frenarnos, para limitarnos. ¿Y sabe cómo se llama esto? Miedo. Voltee con su vecino y dígale, ¿tú tienes miedo? Y si le dice no es cierto, dile, escucha lo que el pastor va a decir. Hermano, cuando nosotros no nos atrevemos a hacer algo más es porque tenemos miedo. Si usted, después de lo que ha escuchado en este púlpito, sigue haciendo lo mismo, es porque en usted hay miedo. Usted tiene miedo y por eso no se atreve a ir más allá. No, a ver, pastor, espérame, no, yo no le tengo miedo a nada. Ha tenido unas guerras espirituales, pero usted tiene miedo. Y déjeme decirle cuál es el primer miedo que usted tiene, y es un miedo que embarga a todos nosotros que estamos aquí. El miedo a pasar por necesidad. No me conteste, pero yo quiero preguntarle, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos listos para pasar por escasez? Espérame, pastor, espérame, que no, el evangelio es cabeza y no cola, y Dios nos va a entregar la tierra. Mi hermano, el evangelio también hay momentos en donde te dice, vas a tener solo lo necesario. ¿Y sabe por qué muchas veces usted y yo no nos atrevemos a hacer más? Porque tenemos miedo a pasar por necesidad. ¿Y si algo me falta? ¿Y si ya no puedo vivir la misma vida que vivo ahora? ¿Y si ya no puedo ir a cada buen fin que ya se acerca, ¿no? Cada buen fin a comprar algo nuevo. Y ese es su miedo, mi hermano. Por eso usted no se atreve a ir más allá, porque tiene miedo a pasar por necesidad. ¿Sabe por qué? Porque alguien algún día, no sé quién, yo no, doy gracias a Dios por eso, alguien le metió una idea en su cabecita
que el evangelio solamente se trata de tener abundancia. Pero si usted nunca ha pasado por necesidad, usted no conoce el evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio de Jesucristo también es pasar por necesidad. Sí, hermano. Y usted lo ve en la Biblia. Los grandes profetas de Dios no solo tenían abundancia. A mi buen hermano y amigo Jeremías, que como me identifico con este profeta, lo encerraron en una cárcel con pan de angustias y agua de necesidad, ¿no? Pan y agua era su alimento diario. ¿Cuántos podríamos vivir así? Que podríamos decir, gracias a Dios tenemos pan y tenemos agua, pero decimos, no, falta el bistezote, nos hace falta la pechuga de pollo, la oreja de elefante, como diría mi pastor Loreto, ¿no? ¿Por qué? Porque contéstese para usted mismo, hermano, y sea realista. Sí o no, usted tiene un montón de miedo a la necesidad. Y por eso no se atreve a ir más allá delante de la presencia de Dios, porque tiene miedo a lo que va a perder. Por eso no se atreve. Pero sabe, Dios es hermoso. ¿Se acuerda que yo le predicaba hace 8 días? ¿Cuántos se acuerdan del mensaje de hace 8 días? Sea honesto. Amén. Yo le traía un mensaje poderoso que le decía, Dios le ama y usted necesita conocer la revelación del amor de Dios. Porque mientras no tenga la revelación del amor de Dios, su vida va a estar llena de miedos. Si un Dios tan precioso que le ama tanto va a permitir que usted pase por grandes necesidades, no me conteste, pero piénselo. Porque a veces estamos confundidos y decimos, no, Dios me ama y no me puede hacer falta nada. Pues Dios le ama, y porque Dios le ama tanto, va a permitir que usted pase por situaciones en donde va a faltar, por amor. Y se lo explicaba hace 8 días por qué. Por eso, si usted se ha perdido mensajes, mi hermano, ha perdido mucho, porque no tiene que ver solamente con venir, tiene que ver con crecer. Pues yo decía, la palabra de Dios nos lleva a crecer, amén. El Señor, conociendo esto y el Señor conociendo el miedo que nos embarga, regrese a Romanos 8, el Señor nos da una promesa, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, necesitamos andar en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Significa priorizar las cosas del reino por encima de las cosas naturales. O sea, pasar más tiempo en oración, estudiar más la palabra, congregarse con mayor regularidad, aunque esto implique muchas veces comprometer nuestros propios trabajos, aunque esto implique muchas veces comprometer nuestro desempeño laboral. Pero usted y yo tenemos miedo porque decimos, ¿y si me corren? ¿Y ahora de qué van a vivir mis hijos? Yo sé que en el corazón de ustedes, así como en el mío, como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, y estoy de acuerdo completamente con eso. Queremos darle la mejor vida, queremos darle la mejor educación, queremos darle lo mejor de lo mejor que podamos dentro de nuestras posibilidades, y eso es muy bueno, mi hermano, y le felicito. Pero lo mejor que usted y yo le podemos entregar a nuestros hijos, y muchas veces se lo he dicho, es enseñarles a vivir una vida en el Espíritu y no una vida de comodidades. Porque, mi hermano, hoy nos enfrentamos a una generación. En la mañana yo estaba orando en mi casa y el Señor me hizo recordar este pasaje. Nosotros como iglesia estamos levantando una generación, y ahí están nuestros hijos, porque eso incluye a mis hijas, que está viviendo lo mismo que pasó Israel después de que murió Josué. ¿Sabe? Esta generación ya escucha de Dios, tiene un conocimiento de Dios, pero no conoce a Dios. ¿Cuántos de nuestros hijos pudiéramos levantar la mano y decir, mis hijos verdaderamente conocen a Dios? Y si somos honestos, no lo conocen. Lo escuchan que hablamos, los traemos a la iglesia y escuchan, pero ellos personalmente no conocen a Dios como yo lo he conocido. Y esto es algo grave, porque lamentablemente a causa de eso, toda una generación en una nación como la nación de Israel se pervirtió a tal grado que fueron totalmente subyugados por naciones extranjeras. De aquí a 10 años, mi hermano, yo quiero preguntarle algo. Ahorita nuestros hijos vienen a la iglesia porque los traemos y se amuelan. Quieran o no, tienen que estar aquí, porque aquí mandamos nosotros. Pero de aquí a 10 años, de aquí a 15 años, si Cristo no viene y que ellos puedan tener y tomar sus propias decisiones, pregunta para nosotros como padres, ¿ellos seguirán en la iglesia? ¿Por ellos mismos? En ellos habrá una necesidad de decir, yo voy a la congregación porque creo en Cristo, o de aquí a que cumplan los 18, los 19 años van a empezar a decir, yo ya hago lo que quiero, yo ya no voy a la iglesia. Porque sabe, esto ha pasado, mi hermano, y lo he visto en muchas iglesias, y lo he visto inclusive en hijos de pastores. Llegan a una edad adulta, se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca
conocieron personalmente a Jesús. Solamente escuchaban, solamente oían. Lo mejor que nosotros podemos dar a nuestros hijos es enseñarles a vivir una vida en el Espíritu, porque esto garantiza que nunca se apartarán del Señor. Versículo número 32 dice la Escritura: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Yo le decía algo, el mayor miedo que nosotros tenemos como personas es que algo nos falte. Es la escasez, es la necesidad. Ese es el miedo que a usted le embarga, mi hermano. No es el diablo, y quiero que usted lo entienda. No es que un espíritu vino, a veces decimos nosotros, hay un espíritu de estupor. No es cierto. Cuando nosotros empezamos a orar, empezamos a discernir en el espíritu lo que realmente acontece. Y usted y yo no nos hemos atrevido a ir a más y esforzarnos más porque tenemos miedo a la necesidad. Tenemos miedo a ya no poder conservar el estilo de vida que tenemos. No, es que yo ya estoy bien acostumbrado a 3 días a la semana ir a comer a la calle. Y si no puede, ¿qué pasa? ¿Se va a morir? No, es que yo estoy acostumbrado cada fin de semana a salir con mis hijos y llevarlos a un lugar. Y si ya no pudiera, ¿qué pasó? ¿Se van a morir sus hijos? Es que yo estoy acostumbrado a darles a mis hijos lo que a ellos les gusta. Y si ya no pudiera, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a dejar de existir? Y ese es nuestro miedo. Y por eso no nos atrevemos a ir a más. Y por eso no nos atrevemos a entregarnos totalmente a Dios. Pero Dios da una promesa en este versículo, encerrando en una frase lo que Pablo y lo que el Espíritu Santo quiso decir en el versículo 32. La promesa de Dios es esta: nada te va a hacer falta. Cuando usted y yo decidimos vivir en una vida en el Espíritu, nada nos falta. Nada nos va a hacer falta. Dios nos va a probar. A mí Dios me ha probado muchas veces. Nos va a probar en nuestra fe para decir, ¿realmente crees que nada te va a hacer falta? Muchas veces cuando nosotros decidimos andar en el Espíritu, vamos a pasar por necesidad. Y como no estamos acostumbrados y no nos gusta pasar por necesidad, queremos todo rápido. Hoy tengo un problema y Dios me tiene que responder. Si no me responde, entonces tengo que hacer algo. Yo quiero preguntarle algo en esta mañana, mi hermano. De todas las cosas que usted tiene, ¿cuántas considera que han sido conseguidas por su esfuerzo y cuántas reconoce que han sido un regalo de parte de Dios para su vida? Y mire, hermano, esto es algo muy real. Muchos de nosotros consideramos todas las cosas que tenemos como un logro nuestro, y por eso no podemos entregarnos totalmente a Dios, porque pensamos que al hacerlo Dios ya no va a ser suficiente para darnos lo que nosotros necesitamos, porque consideramos que somos nosotros los que hacemos las cosas. Pero cada cosa que usted tiene, cada bendición que esté en sus manos, la casa donde vive, el medio de transporte que tiene, la ropa que utiliza, la comida que tiene en su mesa, no es resultado de su esfuerzo, es la bendición del Padre derramándose en su vida. Si Dios lo ha hecho hasta ahora, Dios no podrá seguir haciéndolo. Pero tenemos miedo. Es que me va a faltar, es que me va a faltar, es que me va a faltar. Y por eso no nos atrevemos a ir a más. Dios promete que nada nos va a hacer falta. En este versículo vemos la fidelidad de Dios. El Padre, fíjese el increíble tamaño de esta promesa. Dice el apóstol Pablo: si Él no se atrevió ni a negarnos a su propio Hijo, lo más valioso, lo más precioso, lo más hermoso que Él tenía, ¿el Señor se va a negar a darle lo que usted necesita? Pablo está diciendo eso. O sea, si el Padre no se negó a su Hijo amado para morir en la cruz por usted y por mí, ¿será que Él se va a negar a darnos de comer algo que todos necesitamos en esta tierra? No. ¿Será que Dios se va a negar a darnos una casa, algo que todos necesitamos en esta tierra? No. ¿Será que Dios se va a negar a darnos una vestimenta que todos necesitamos en esta tierra? Pues no. Si lo más precioso que Él tenía no se atrevió a negarlo, ¿el Señor se va a atrever a negar lo que sabe que nosotros necesitamos? Por supuesto que no. El problema está, y por eso yo le decía hace poco, que estamos perdiendo la fe. Estamos dejando de creer en esto. Y por eso decimos, no, yo tengo que esforzarme, yo tengo que chambear. Y si tengo que dejar de orar por trabajar, lo voy a hacer. Y si tengo que dejar de venir a los cultos porque necesito emplearme más en mi trabajo, lo voy a hacer. Porque si no,
Dios no es suficiente para sustentarme. Yo necesito ayudarle. Y estamos dejando de creer en un Dios vivo. Y estamos empezando a hacer a un Dios intelecto. Y ese es el peligro de la iglesia en nuestros tiempos. Por eso mucha gente ha vuelto atrás. Por eso mucha gente no encuentra el lugar correcto donde congregarse, hermano. Y no es de que no exista, sino que están buscando algo de acuerdo a sus propios gustos, de acuerdo a sus propios ideales, y no están viviendo de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Ahora, la promesa que Dios nos da es esto: nada nos va a hacer falta, pero el Señor nunca dijo que nos va a dar lo que deseamos. Son dos cosas diferentes. Hermano, yo recuerdo que cuando decidí comenzar a vivir en el Espíritu, si usted me pregunta cuál era su signo zodiacal, yo le voy a decir: yo era carnívoro. Yo no sabía comer si no había carne, y para mí era una ofensa, y créeme con que se lo estoy diciendo. Era a tal grado mi soberbia, mi orgullo y mi arrogancia, que cuando con las personas que yo conocía, ¿no? Y eso era un mal testimonio, no, qué vergüenza, le voy a abrir, pero bueno. Cuando me invitaban a comer sopa, hermano, con la gente de confianza, yo decía esto, y mi esposa lo sabe, yo decía: sopa, pues si no soy gato. O sea, a tal grado era mi soberbia, mi orgullo. A mí me tenían que servir carne. Si no había carne, yo no comía. Yo no le comía verduras. Yo decía: ¿verduras? ¿Eso qué? Eso es para pobres. Porque gracias a Dios yo tenía buenos trabajos, ganaba muy buenos dineros, estaba acostumbrado a comer de lo mejor. Y decía: ¿verdura? Eso es para los pobres. Yo quiero carne. Cuando el Señor permite que nosotros entremos en ese proceso de transformación, de dejar de vivir en la carne para empezar a vivir en el Espíritu, mi hermano, había semanas que solo podíamos comer verduras. Y sabe, Dios lo permitió. ¿Y sabe por qué lo permitió? Porque Dios necesitaba quebrantar mi orgullo y mi corazón. Y sabe, Dios no me daba lo que deseaba, pero nunca me faltó de comer. Pero no era lo que yo quería. No tenía el bistezote en mi mesa, no tenía la oreja de elefante, pero sí había unas ricas calabacitas. Los que me conocen saben de qué estoy hablando. Y ni modo, porque Dios prometió que nada me iba a hacer falta, pero Dios nunca prometió que me iba a dar todo lo que yo quisiera. Y esa es la mentalidad de muchos cristianos. Están esperando que Dios les dé lo que quieren, pero Dios les da lo que necesitan. Yo estoy seguro que de los que estamos aquí, sin importar la condición económica en la cual nos encontremos hoy, nunca nos ha hecho falta alimento en nuestra mesa. A lo mejor no es lo que queremos, pero hemos tenido para comer, porque Dios siempre cumple su palabra. Hay que tener la mentalidad correcta. Pablo, entendiendo esto, y el Espíritu Santo entendiendo esto, el Señor dice: si no te basta mi promesa de decirte que nada te va a hacer falta, yo te doy 2 evidencias para confirmar que en realidad nada te va a hacer falta. Versículos 33 y 34, estoy terminando. Dice la Escritura: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Hasta ahí. El Señor dice: bueno, no te basta con que yo te prometa que nada te va a hacer falta. Te doy evidencia de 2 cosas que el Señor nos ha entregado a todos y cada uno de nosotros, si ya recibimos a Cristo como Señor y Salvador, que de ninguna otra manera usted lo puede conseguir. No existe dinero, no existe profesión, no existe talento, no existe familia, no existe herencia con la que usted pueda comprar estas 2 cosas. ¿Y sabe cómo se llaman estas 2 cosas? Justificación y salvación. El Señor dice: no te basta mi palabra de que nada te va a hacer falta, te di 2 evidencias. Tú eres una persona justa y tú eres una persona salva. Yo te entregué justificación y salvación. ¿Qué más pruebas quieres? ¿Qué es la justificación? Se lo voy a enfrascar muy levemente. ¿Qué es la justificación? La justificación es presentar a una persona delante de Dios sin culpa e inocente. Esta es la justificación. ¿Sabe cómo el Padre nos ve delante de su presencia? Levanta a tu hija, por favor. Levanta a tu hija, levántala. Eso, la vamos a presentar ahora, ¿no? ¿Sabe cómo nos ve el Padre delante de su presencia? Así. Ella es justa y ella es inocente. ¿Por qué? Porque no tiene pecado. Grita, pero no tiene pecado. Saluda a todos, Micael. Saluda a todos. ¿Sabe, hermano? Usted y yo, como personas justificadas, así nos ve el Padre.
inocentes y sin culpa. Hermano, ¿dónde puede usted comprar esto? ¿En qué ferretería? ¿En qué centro comercial? ¿Con cuánto dinero puede usted comprar su justificación? Con ninguna, porque eso solamente el Padre lo da. Pero pastor, aún tengo miedo. Salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación es la garantía que el Padre nos ha dado de que un día vamos a pasar una eternidad a su lado. Hermano, si usted todavía tiene miedo al infierno es porque usted no es salvo. Yo no tengo miedo al infierno, yo soy salvo y el día que mi Señor venga yo me voy con Él al cielo. El día que yo muera me voy delante de su gloria, porque Él ya me entregó salvación. ¿En dónde venden la salvación? ¿Dónde puede usted comprar la salvación? En ningún lado. Porque no existe cosa humana o natural que le pueda entregar la salvación. La salvación viene a través del perfecto sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Usted no es salvo por venir a la iglesia. Usted no es salvo porque sus padres son cristianos. Yo le he dicho muchas veces, yo refuto eso de cuna cristiana. Eso no existe. Una persona es salva porque reconoce en su corazón a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Mis hijas son salvas no porque yo sea pastor, es porque ellas decidieron reconocer a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Si no le basta creer en una palabra de parte de Dios, ¿con qué dinero, con qué labor, por más que usted se esfuerce, cómo puede conseguir justificación y cómo puede conseguir salvación? De ninguna manera. Entonces, ¿por qué tiene miedo? Nadie nos puede dar esto, ¿eh? No existe religión, no existe hombre, no existe creencia, no existe lugar, no existe nada. El único que puede darnos justificación y salvación es Cristo Jesús, es nuestro Padre eterno. ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué no se entrega verdaderamente a Dios? ¿Por qué no decide vivir una vida en el Espíritu? Si el Señor le entregó lo que nadie más le puede entregar, ¿será que Dios no le puede entregar lo que usted necesita? Por supuesto, lo que usted necesita es creer verdaderamente en Cristo. Pero si no le es suficiente, Pablo termina estos versículos con una llave preciosa, hermosa, que debe de llenar de fe nuestros corazones. ¿Cómo termina Pablo hablando el versículo 34? Dice la Escritura, después de que dice resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Mi amado hermano, Cristo ya no está en una cruz. Por eso nosotros tenemos un Dios vivo, porque Jesús ya no está crucificado. Eso es para los que no lo conocen. Cristo, dice la Escritura, que sí fue crucificado, fue bajado de esa cruz, fue colocado en un sepulcro, al tercer día se levantó de entre los muertos, 40 días estuvo caminando en esta tierra y después de esos 40 días fue llevado al cielo. ¿Dónde está Jesús hoy por hoy? Jesús está sentado en un trono de gloria. Dice la Escritura que el Padre puso toda potestad en la presencia de Cristo. Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Él está coronado de gloria en este momento. Y en esa posición gloriosa, ¿qué es lo que Jesús está haciendo? Está intercediendo por nosotros. Coronado de gloria, coronado de majestad, ángeles a su lado adorándole. Y Jesús dice: cállate que estoy orando por Rogelio. Espérate porque estoy intercediendo por Fuente de Vida. Hermano, Él debería de estar siendo glorificado y nos sigue ayudando. ¿Por qué tiene miedo? Todos los días Jesús